Bueno, pues vamos a empezar con la novena sesión, que es herencia, polimorfismo e interfaces o interfaces, como os dé la gana de llamarlo. Vamos a sacar nuestra pizarra mágica, también conocida como bloc de notas, y vamos a ver qué es esto de la herencia. Voy a cargarme todo lo abstracto que hay, para que luego lo abstraigamos más todavía. Y vamos a cargarnos esto también. Así, vamos a empezar con una clase vehículo que va a tener un setter y un getter. Y luego vamos a tener otra clase coche. ¿Qué es la herencia? Pues la herencia consiste en que una clase hereda métodos y propiedades de otra clase. A la clase que hereda la llamamos clase hija. Y a la clase que cede sus funciones la llamamos pues como queramos. Superclase, clase base, clase principal, de cualquier tipo. ¿Cómo puedo yo visualizarlo? Bueno, sabéis que un coche y una moto es un tipo de vehículo, ¿no? Y por tanto, tanto el coche como la moto van a tener ciertas propiedades comunes. Por ejemplo, van a tener una velocidad máxima, van a tener un tipo de gasolina, luego queremos los GTs y los ETs. Tanto los coches como las motos son vehículos, ambos tienen esas cosas en común, pero un vehículo es algo muy genérico. Entonces yo puedo implementar una clase que herede las propiedades de vehículo, en este caso heredaría velocidad máxima y tipo gasolina, pero que añada funcionalidad extra. Heredando. ¿Cómo se hace? Pues pondremos clase coche, hereda de vehículo. E inherentemente, la clase coche ya tiene esa propiedad y esta propiedad. Automáticamente, si yo aquí tuviera alguna función diola, imprime hola, automáticamente mi clase derivada, mi clase hija, también tendría la función diola. En esto consiste la herencia, en que una clase hereda de otra clase. Es así de sencillo de entender este concepto. Una clase que hereda de otra clase, además de haber heredado sus propiedades y de haber heredado sus funciones, también puede tener funciones y propiedades propias a esta clase. Por ejemplo, voy a poner aquí número de puertas y función setter número de puertas que recibe un parámetro entero esta clase punto número de puertas es igual a puertas y un getter, función getter número de puertas devuelve esta clase punto número de puertas. Esto sería con pseudocódigo. Como podemos ver, la clase coche tiene unas funciones propias, número de puertas, setter número de puertas, getter número de puertas, pero a su vez tiene una serie de propiedades y funciones que ha heredado de la clase padre. De su clase padre ha heredado tanto velocidad máxima como tipo de gasolina, como la función diola. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos muerto? Perfecto. Y a su vez,
puedo crearme otra clase más que se llame coupé, que hereda de coche. Bienvenidos al mundo de la herencia múltiple. Voy a hacer un copy-paste descarado. Hereda, heredada y heredada. Fijaros, esto es la herencia múltiple. Una clase coupé que hereda de coche, la clase coche que a su vez hereda de vehículo, la clase vehículo que a su vez ya no hereda de nada. Y así sucesivamente. Esto, si no lo controlamos mucho, se puede convertir en un pisto gracioso, ¿eh? Si empezamos que si derivo, derivo, al final no vamos a saber ni dónde estamos. Cada clase derivada hereda tanto funciones como métodos de su padre y añade las suyas propias. Y digo que y añade las suyas propias porque no tiene ningún sentido que creemos una clase derivada que no aporte nada, ¿no? Si creamos una clase derivada que no aporte nada, ¿para qué la creamos? Si al fin y al cabo, si vamos a usar únicamente las propiedades de la clase coche, sería absurdo que yo heredase de esa clase para nada. No tendría sentido. Pues nada, ¿lo hacemos en algún lenguaje? Esto, a ver si esto tiene pies y tiene cabeza. Vamos a hacer en algún lenguaje. Ya sabéis en qué lenguaje lo vamos a hacer, ¿verdad? Para que veáis que esto funciona. Funcionar funciona. En Go. Ay, que sabe que mira, menos mal que he dicho que... Sara. Sabemos que en Go no tenemos herencia, sino composición de tipos. Ahí habéis ido a matar, ¿eh? Anda que... Anda que... Vamos a hacerlo en Java. Y no lo hacemos en ensamblador porque no podemos tampoco. Vamos a hacer en Java. Nada, clase de vehículo. Voy a seguir el pseudocódigo, ¿vale? Le he puesto velocidad máxima y tipo gasolina. Int velocidad máxima, string, por ejemplo, ¿no? Tipo gasolina. Si os dais cuenta, estoy utilizando lo que se denomina camel case para las variables. Es una convención de Java. En otros lenguajes siguen otra serie de convenciones, ¿vale? Esto se hace así pues, porque es la convención. La primera letra de la primera palabra en minúscula, la primera letra de cada palabra subsecuente con la primera en mayúscula. Es ¿cuál bien? String matrícula. Venga, Rubén, vamos a ponerle string matrícula porque todos los vehículos tienen matrículas, casi todos. No sé si los patinetes eléctricos ya los podemos considerar vehículos. Bueno, clase vehículo. Tenemos una velocidad máxima y una matrícula. Y vamos a crearnos ahora pues una clase derivada, class coche. Y fijaros, en este lenguaje en concreto, que en otros no tiene por qué ser así, ponemos extends vehículo. Y ya hemos creado una clase derivada, una clase hija. Como os digo, esto a ver, no tiene mucho sentido, no tiene sentido ninguno tener una clase vacía, pero para ilustrarlo nos viene muy bien. Me voy a ir aquí a mi main y me voy a crear una nueva instancia de la clase coche. Sí. Extiende. Sí. En otros lenguajes se hace con inherits. Si yo creo una variable coche, tipo coche, y creo una instancia de coche, mirad, cuando pongo aquí coche punto, fijaros cómo ya automáticamente me está diciendo que puedo utilizar el parámetro de velocidad máxima. Igual 15, 14. Fijaros que la clase coche está vacía. Voy a poner aquí para que se vea el salto de línea, ¿vale? Ahí. Fijaros que no tiene absolutamente nada, nada de nada. Pero que yo puedo utilizar una de las propiedades de la clase padre de coche. Como la clase coche extiende a la clase vehículo, hereda de la clase vehículo, yo puedo utilizar la propiedad velocidad máxima y matrícula. Coche.matrícula igual a ABC 1, 2, 3, 4 ES. Si os dais cuenta, lo estoy heredando, pero es que podría incluso heredar más aún. Class coche
eléctrico extends coche, otra clase vacía. Y ahora me creo una clase coche eléctrico, nuevo coche eléctrico, cambio esta variable, cambio esta de aquí y me sigue funcionando. Si os dais cuenta, no me está dando ningún error. Sí. Podrías hacerlo con un if, un bool y un if. Algo así, Edgar. Voy a hacerlo en la clase padre, ¿vale? Vamos a crearnos una función pública, evidentemente, de tipo boolean, que acepte como que se llame comprueba matrícula y que reciba como parámetro una matrícula. Si la matrícula es igual a xxx, return true. En cualquier otro caso, return false. En cualquier otro caso, devuelve falso. Automáticamente, tanto la clase vehículo, como la clase coche, como la clase coche eléctrico, tienen acceso a esta función, porque todas derivan de vehículo. Coche deriva de vehículo y coche eléctrico deriva de coche. Como coche eléctrico deriva de coche y coche deriva de vehículo, por herencia, automáticamente todas las clases hijos pueden utilizar los métodos que yo he implementado en una de esas clases, en la superclase, en la clase principal. System.out.println coche eléctrico comprueba matrícula xxx, por poner alguna cosa. No, ahora digo porque no hace falta, Edgar. Óscar, el límite está en tu imaginación, pero no nos volvamos locos. Yo creo que hasta un tercer nivel de herencia estaría bien, un cuarto en algún caso ya heredar más, mucho heredar, mucho, pero muchísimo, vamos. Automáticamente la función comprueba matrícula, como podéis ver, funciona. Óscar, esto ya es que es meterme, Edgar, perdona, esto ya es que es meterme un poco en programación, que es lo que intento evitar, pero en el momento en el que una función ejecuta un return, la función termina. Entonces, si la matrícula es igual a xxx, la función devuelve true y finaliza su ejecución. Si la matrícula no es igual, entonces no se va a ejecutar, no se va a cumplir esta condición de aquí. Como no se cumple esa condición, no se ejecuta este bloque y como no se ejecuta este bloque, se dispara el return false. Pero bueno, aquí vamos a heredar, vamos a darle al play a ver qué pasa. Ahí, ¿se os dais cuenta? Aquí me pone true. ¿Por qué? Porque he puesto aquí xxx. Le voy a poner ahí una A para que me devuelva false. Aquí lo tenemos, false. No lo tenemos porque no estáis viéndolo, ahora sí lo estáis viendo, el false. Y fijaros que estoy usando la función comprueba matrícula de coche eléctrico, pero la función matrícula de coche eléctrico no existe. ¿Por qué no existe en coche eléctrico? Porque existe en su... Entonces existiera en su padre, en coche. Pues no, no existe en su... En coche tampoco. ¿Por qué? Porque finalmente sí que existe en la clase vehículo. Rubén, no es Java, es simplemente comprender lo que estás haciendo. Cualquier lenguaje en el que tú sepas lo que estás haciendo, esto lo vas a hacer igual. De hecho, esto que hemos hecho en PHP es idéntico. PHP sería algo como class vehículo con la propiedad, yo qué sé, tipo, class coche, extends vehículo, class coche eléctrico, extends coche. Es lo mismo. Por eso muchas veces digo que da exactamente igual, que da exactamente igual el lenguaje. Si sabéis lo que queréis hacer, el lenguaje os va a dar igual. A ver, voy a matizarlo.
si queréis hacer esto en ensamblador no vais a poder. Si queréis hacer esto en Go no vais a poder. Si queréis hacerlo en C no vais a poder. Tenéis que coger un lenguaje que esté orientado puramente a objetos. Go tiene objetos, pero no soporta las clases porque se hace de otra forma con una técnica que se llama composición de tipos. Es diferente, pero el concepto está ahí. El concepto de la herencia está ahí. Así que nada, vamos a darle muchas gracias, chicos. Los ánimos siempre vienen bien, ¿eh? Sobre todo porque sois vosotros los que me tenéis que aguantar aquí, tenéis que aguantar la chapa todos los días mía. Vamos allá. Y también las clases podemos decir que no queremos que sean heredadas de, ¿vale? Pseudocódigo, vamos a decir que la clase coupé hereda de coche, esto voy a quitarlo, voy a decirle que la clase coche heredo de vehículo y no quiero que puedan heredar de mí. La clase coche hereda de otra, pero a su vez la clase puede decir que no quiere que hereden de ella. Entonces, si yo quiero aquí una clase coupé hereda de coche, aquí hay que poner una pedazo de aspa roja porque esto no se permitiría, porque en según qué lenguajes las clases pueden decir que no quieren que se hereden de ellas hacia abajo. Java fácil, ¿eh? ¿Cómo? Final class. Ahí suena potente, ¿no? Mortal Kombat, Fatality, Final class. Una final class es una clase de la cual no vamos a poder heredar. Si os dais cuenta, aquí ya se me ha puesto en rojo esto y me dice que no se puede, que no. Que me dice que si quiero heredar de coche, que la marque como clase no final. Esto en mi código yo lo puedo hacer, pero en el código de otro, si yo cojo una librería de un tercero, un paquete de un tercero, pues no voy a poder manipularlo, ¿no? Pues eso es lo que me está diciendo exactamente el final class. No, Óscar, siento decirte que el final es para la clase, no para esta clase, ¿eh? Esta clase no es una instancia de la clase de Java. Por desgracia, pero no es una instancia de la clase de Java. Nosotros tenemos otra instancia que es la instancia Zoom, así que vamos a seguir por aquí. Y ahora que hemos visto esto de un poquito de herencia, que luego os cuento los tipos que hay de herencia, porque evidentemente tipos de herencia, se hacen todos con la misma palabra, vamos a volver a aquellos maravillosos años donde yo ponía aquí delante un abstract. Pero antes vamos a usar la clase vehículo para definir una serie de propiedades, ¿vale? Vais a ver qué fácil es entender lo de abstract. Voy a tener mi clase vehículo, voy a crear un constructor. Ya sabéis que las clases cuando las podemos invocar con un constructor. Lo voy a hacer para que cuando yo instancie una clase veáis en qué momento se llama el constructor. Voy a crear el constructor que sabéis que tiene que ser de tipo público, que se tiene que llamar igual que la clase en Java y cuya única función va a ser imprimir en pantalla system.out.println estoy en el constructor de vehículo. También vamos a crear una nueva propiedad que se va a llamar sonido, en minúscula, por favor. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a implementar la función, vamos a implementar getters y setters para sonido. Public string sonido, public string get sonido, return this.sonido, public void set sonido, string mayúscula, string sonido, this.sonido es igual a sonido. Vale. Tachi. Un getter, un setter, estupendo. Clase vehículo, clase coche. Voy a quitar el final, no hace falta. Sí, ¿verdad, Rubén? Nada, si lo único que he hecho ha sido crear un getter y un setter. Es lo único que importa. Da igual en qué idioma lo haya hecho. He creado un getter y un setter. Eso es lo que importa. Y he creado una clase coche que ha heredado de vehículo. Ha heredado tanto sus propiedades como sus métodos. Y me voy a crear una instancia de mi cochecito. Coche igual a new coche. Complicado. Una instancia. Y voy a ponerle coche.set sonido. Así mismo.
system.out.println coche.getSonido. Si os dais cuenta, no estoy usando vehículo getSonido, setSonido, sino la clase coche. Podría hacerlo también con la clase vehículo, sin ningún problema. Vehículo, vehículo. Ahí. Nuevo vehículo. Esto es vehículo. ¿En qué casos puedo utilizar una clase padre o una clase hija? Es súper fácil. Nunca voy a utilizar una clase padre cuando dependa de un método de una clase hija. Si la clase hija implementa métodos que no están en la clase padre, evidentemente, si yo creo una instancia de la clase padre, no voy a tener acceso a los elementos de la clase hija, porque esos elementos solamente existen en la clase hija y si lo hubiera, en sus derivadas. Sí, Rubén. ¿Cuándo utilizo una clase padre o cuándo utilizo una clase hija? Utilizo una clase padre cuando tengo la certeza y absoluta seguridad de que no voy a necesitar ningún método adicional al que ya está en esta clase. Si la clase hija tiene la función A, pero la función A no existe en la clase padre, evidentemente no puedo crear una instancia de la clase padre, porque cuando invoque el método A de la clase padre, me va a decir el compilador que dónde voy, que ese método en esa clase no existe. En ese caso tendría que crear una instancia de la clase hija y en la clase hija sí que existiría ese método y podría utilizarlo. Los ejemplos típicos son con trigonometría, ¿no? Al fin y al cabo, o con coordenadas cartesianas, X, Y, Z de profundidad y tal. Entonces ya cada cual lo implementa como quiere. Yo cogí un coche pues porque hoy no tengo al señor Potato por aquí a mano. Mi hija lo cogió y ya desapareció del mapa. Así que vamos a hacerlo sin potatos. Vamos a darle aquí al play. Y nada, me dice que está en el constructor. Ya sabéis que cuando yo hago un new vehículo se dispara el constructor. Y me dice que el sonido del coche es brr. Vale, pero pasa una cosa. Y es que yo igual no quiero que solamente con getSonido pase eso, ¿no? Igual quiero que según lo que esté haciendo haga una cosa o haga otra cosa. Voy a usar otra clase moto, que va a extender a su vez a vehículo. Dos clases derivadas, tanto la clase coche como la clase moto, derivan de vehículo. Y yo quiero que el coche haga un sonido y la moto haga otro sonido. Bueno, como derivan, casi pero no, abstracción. Se podía hacer con switches, pero no, vamos a hacerlo con cosas abstractas. Vamos. ¿Qué sería de nuestra vida si no metiéramos un poquito de abstracción en ella, no? Eso es como los que entienden de antes. Yo veo un cuadro y me quedo en blanco. Lo veo abstracto por todas partes. Pues esto es igual. Vamos a meter abstracción también. En lugar de meter aquí un set sonido y un get sonido, vamos a abstraerlos. Lo primero que vamos a hacer para poder tener métodos abstractos es que la clase sea abstracta. Y aquí ya empieza a pasar una cosa. En el momento en el que yo convierto una clase abstracta no la puedo instanciar. Si os dais cuenta, ya lo tengo aquí en rojo. Si le doy aquí al play, me dice que la clase com.bootstrap.vehículo es abstracta, que no se puede instanciar. Es decir, que yo tengo que utilizar o una clase coche o una clase moto. Bueno, vamos a cambiarla por coche, new coche. Esto si me deja. Y ahora mismo, si lo ejecuto, el resultado será exactamente el mismo. Estoy en el constructor del vehículo. Brr. Sin embargo, vais a ver para qué vale esto de abstraer ahora. Como yo quiero hacer cosas diferentes, tanto en el get sonido como en el set sonido de coche y moto, pero tengo que implementarlas sí o sí, lo que tengo que declararlas es como abstractas. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿No? Vamos a quitar esto, Una función abstracta no tiene cuerpo, por eso son abstractas, porque no sabemos qué van a hacer. Y las declaramos como abstractas. Aquí. Abstract public void. Ya está. Bueno, de momento no ha pasado nada. ¿O sí? Sí ha pasado. Fijaros una cosa.
yo sigo pudiendo utilizar coche set sonido. No se me ha puesto en rojo ni nada, ¿verdad? Sin embargo, si me voy a la clase, a la definición de la clase, fijaros cómo está en rojo. Y me dice, la clase coche debe o declarar un método, o debe declararse como clase abstracta o implementar el método abstracto getSonido. Es decir, cuando yo derivo, a ver, Pedro, no se puede crear objetos directamente de las clases abstractas porque tiene atributos abstractos. Cuando una clase se declara abstracta, significa que es una implementación parcial de la clase. Como la implementación es parcial y hay métodos declarados como abstractos que son parciales, cuando yo invoque yo no puedo instanciar esta clase porque si instanciara la clase vehículo y dentro de esa clase vehículo invocara el método getSonido, no sabría esa clase qué hacer, porque realmente, si te das cuenta, tanto getSonido como setSonido, que son abstractos, no tienen cuerpo de función, no tienen la funcionalidad implementada. Le estamos diciendo que lo que herede de esta clase va a tener que implementar sí o sí estas dos funciones. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues me lo está diciendo, ¿eh? Me está diciendo, oye, estás extendiendo de la clase vehículo. Y como estás extendiendo de la clase vehículo y la clase vehículo tiene métodos abstractos, tú tienes que implementar en la clase derivada los métodos marcados como abstractos en la clase padre. Así que, sin más problema, los defino. Voy a hacer un copy-paste como está mandado. Y tengo que implementar las clases. No te preocupes, Rubén. Así que como esto me dice getSonido, yo tengo que hacer un return this.sonido. Y ojo, si os dais cuenta estoy usando this. Pero aquí no tengo propiedad sonido. ¿De dónde me viene la propiedad sonido? Del padre. Bueno, ya he implementado la función y ahora tengo que implementar también la de setSonido. Pues nada, vamos a implementar la de setSonido. Public void, setSonido, string sonido, this.sonido es igual a sonido. Y automáticamente la clasecita ya no se me pone en roja. ¿Por qué no se me pone en roja? Porque me está diciendo, o el entorno se ha dado cuenta de que mi clase coche extiende a vehículo, que la clase vehículo tiene dos funciones abstractas, setSonido y getSonido, y que yo en mi clase derivada he implementado ambas. Para esto van en las clases abstractas, para implementar clases parcialmente. Si os dais cuenta, yo he implementado la función, el constructor aquí, y luego le he dicho que lo que derive de mí será el encargado, la clase derivada o las clases que deriven de mí son las responsables de programar las funciones getSonido y setSonido. Yo simplemente digo que en mi clase padre estas funciones tienen que existir, pero no digo qué es lo que deben hacer, sino que delego en las clases hijas cómo deben hacerlo, siempre y cuando lo hagan. Eso es como cuando éramos chiquitos, ¿no? Y nuestros padres se ponían en plan abstractos y nos decían, recoged vuestra habitación. Les importaba 3 pepinos cómo lo hiciéramos, pero teníamos que hacerlo. Pues nuestros padres ahí serían una clase abstracta y el método abstracto sería recoger la habitación. Y nosotros, que somos la clase derivada, como dijo, somos derivados de nuestro padre, implementamos el método ordenar habitación. E igual nosotros lo implementamos recogiendo primero el armario, luego las zapatillas, luego haciendo la cama, etc. Eso es la abstracción. La abstracción, insisto, es que una clase nos dice que tenemos que hacer algo, pero no nos dice cómo tenemos que hacerlo mientras cumplamos con sus normas. Y yo siempre lo digo, nuestros padres son abstractos. Porque todo el mundo sabe qué pasa si no hacíamos caso, ¿verdad? Nos saltaba un error del compilador de mamá y papá. De ese compilador no veis cómo funcionaba el compilador ese. Bueno, pues así. Fijaros que la clase moto me está diciendo exactamente lo mismo. Estoy derivando de vehículo, pero al derivar de vehículo, pues tengo que implementar eso. Eso es Dama. La zapatilla voladora era un error de compilación porque no hemos implementado el método abstracto recoge habitación. Y había madres, que he visto yo vídeos por ahí, que tenían un máster en lanzamiento de zapatilla más de 30 metros. Bueno, pues nada, la moto hago exactamente lo mismo. Implemento esto, pero quiero hacerlo de dos formas distintas. Por ejemplo, el coche voy a poner, nos venimos arriba y decimos system.coche.
out.println, soy un supersonido. Dos puntos, más this.sonido. No vamos a hacer un sistema, vamos a hacer aquí un return directamente, ¿vale? Para que nos devuelva este chorro. Y aquí, pues lo mismo, get sonido. Soy un sonidillo de moto. Ahí está. Vamos a darle al play. Como se suele decir, compilar, compila. Y fijaros, estoy en el constructor de vehículo porque yo cuando llamo a coche, a su vez se invoca el constructor del padre. Aquí estoy en el constructor de vehículo. Y luego digo el sonido, le pongo el sonido brr. Y por último, coche get sonido. Coche get sonido, bueno, dice soy super sonido. No tiene más historia. Pues digo, hacer siempre el símil, ¿no? Las clases abstractas, imaginaros en vuestros padres cuando nos mandaban a ordenar la habitación y nos decían ordenar la habitación. La clase abstracta serían nuestros padres y la función abstracta sería ordenar la habitación. Y nosotros, como clases derivadas suyos, a imagen y semejanza de nuestros progenitores, implementábamos la función ordenar habitación. ¿Cómo lo hiciéramos? Es indiferente, pero había que hacerlo. La clase abstracta es igual. La clase abstracta os da una serie de propiedades y una serie de métodos abstractos. Los métodos abstractos os dicen qué tenéis que hacer, pero no os dicen cómo tenéis que hacerlo. Entonces, cuando deriváis esa clase, vosotros implementáis los métodos abstractos de la clase padre y las implementáis como os dé la gana. Eso es, Rubén. Y si no, aparte de la zapatilla, tenemos también el famoso soplamocos, el pescozón, una variedad ingente, ¿no? De formas de cumplir con las condiciones. Más tipos de herramientas que tipos de datos tenían los padres. Ahora, las clases abstractas, espero que ahora sí que las estéis visualizando un poco menos abstractas. Nos faltaba ahí el tema de la herencia, para ver el tema de una clase abstracta o de lo que es la abstracción. Eso es. Y bueno, tenemos más cosillas, ¿no? Aquí de herencia. Hasta ahora os he enseñado algo básico de la herencia, porque la herencia realmente es esto, es que una clase deriva de otra, pero hay múltiples tipos de herencia. Ahora mismito. Estoy aquí en Pastebin. Los tipos de herencia simplemente es la relación que nosotros creamos entre las clases. No nos imaginemos que hay distintas formas de decirlo. Todas las herencias al fin y al cabo son herencias simples. Una clase hereda de otra. Por cierto, os he dicho antes herencia múltiple. No, lo que hemos hecho no es herencia múltiple, perdonad, es herencia simple. Ahora os digo por qué. Estoy aquí. La herencia múltiple consiste, lo que hemos hecho es herencia única. La herencia múltiple consiste en que una clase hereda de dos o más clases padre. ¿Vale? Sí, el tipo de herencia es la relación que tenemos entre las clases heredadas. Lo que hemos hecho hasta ahora, me vais a perdonar porque os he dicho, me he equivocado, os he dicho múltiple, quería decir multinivel. Es bastante diferente. Mirad, hasta ahora hemos hecho dos tipos de herencia, la simple y la multinivel. La herencia simple consiste en que una clase hereda de otra. Clase coche hereda de vehículo. Esto es una herencia simple. Y la herencia multinivel es exactamente igual, salvo que hay una tercera clase, una cuarta, una quinta, una sexta. Cuando una clase hereda de otra clase, que a su vez hereda de otra clase, es herencia multinivel, no múltiple, perdonad, es que no sé por qué os he dicho múltiple. La clase, por ejemplo, en este caso, la clase coupé hereda de coche, la clase coche a su vez hereda de vehículo y la clase vehículo ya no hereda. ¿Cuántos niveles de herencia tenemos? Dos. Coupé de coche y coche de vehículo. Como hay dos o más niveles, es herencia multinivel. Y cuando solamente hay un nivel, si esta clase no existiera, esto sería herencia única, herencia simple, herencia individual. ¿Vale? La multinivel es simplemente que una clase hereda de otra, que hereda de otra, que hereda de otra. La herencia múltiple cambia un poquito.
pero cambia conceptualmente. La herencia múltiple consiste en que una clase hereda de 2 o más clases. Por ejemplo, vamos a crear aquí clase vehículo, clase coche, que era el vehículo, clase motor. Ahí. Esto es la herencia múltiple. La clase coche ahora tiene las propiedades velocidad máxima heredada de vehículo y la propiedad tipo gasolina heredada de motor. Si os dais cuenta, está heredando de 2 clases distintas. O de ninguna, ya depende de la suerte o desgracia que tengas, que eso nunca se sabe. ¿Eh? ¿Coque? ¿Cómo podemos hacer herencia múltiple en Java, por ejemplificarlo? Pues nada, vamos a quitar los abstract, ¿vale? Los abstract aquí ya no pintan nada. Fuera. Tenemos nuestra clase vehículo. Voy a quitarle todo esto. Gestión el constructor de vehículo. Voy a crear otra clase, class motor. String tipo motor. Public motor. System.out.println. Estoy en el constructor de motor. Aquí me falta el punto y coma. Y ahora creo la clase coche. Extends vehículo, porque hereda de vehículo, coma, motor. Porque no me estás dejando heredar de ambos. ¿Por qué no me estás dejando heredar de múltiples? Extends vehículo motor. No puedo, ¿cómo que no puedo extenderla? Vamos a ver, parent 1, parent 2, esto está bien hecho. No he declarado ninguna como... A ver. No entiendo por qué se está quejando. Es herencia normal y corriente esto. Bueno, lo importante, como suelo decir yo, aquí lo importante es entender que la herencia múltiple se hace heredando 2 o más clases. Eso es la herencia múltiple. Ahora miraré por qué no le está gustando esto. O es que yo por aquí he metido la gamba en alguna parte. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Esto sí, no tiene ningún problema. Podría depurarlo si fuera un error en tiempo de ejecución. Si pudiera ejecutar el código, pero si no puedo, no puedo compilar, tampoco lo puedo depurar. Lo que me china es que no sé por qué no me está dejando derivar de 2 clases en la jerarquía. A ver, Bueno, luego lo miramos, no pasa nada. Vamos a entrar el concepto ahí. ¿Por qué no hace falta saber programar en Java? Porque mientras entendamos el concepto podemos tirar para adelante. Las llaves están bien puestas, además, si os dais cuenta aquí. Este O. Class coche, class motor, class vehículo. Estoy viendo a ver si es que había redefinido algo. Velocidad máxima, tipo motor, motor. Bueno, no pasa nada. En el caso, lo importante es que esto se entienda. Y os comento otro tipo de herencia. Luego investigamos qué ha pasado. Como os digo, el lenguaje da igual. Lo importante es comprenderlo. Y más tipos de herencia. Esta es la herencia múltiple, la jerárquica. Pues la herencia jerárquica se explica mejor si pensamos en un árbol.
La herencia jerárquica consiste en que de una clase base derivan otras clases. Por ejemplo, podemos tener una clase base con una clase base y de esa clase derivan dos clases y de cada una de esas dos clases derivan otras dos clases, una jerarquía, una especie de jerarquía de herencia. A ver, clase coche era de vehículo y de motor, clase vehículo, clase motor. Vamos a poner un ejemplo de jerarquía, ¿no? Lo voy a hacer con letras, sí, como un árbol familiar, exacto. Clase A, clase B, hereda de A, clase C, hereda de A, clase D, hereda de A. Si os dais cuenta, hasta ahora, pues esto parece una herencia simple. Lo voy a meter así, para que se vea. Y a su vez, clase 1, hereda de B, clase 2, hereda de B, clase perro, hereda de C, clase gato, hereda de C, y clase coche, hereda de D, clase moto, hereda de D. Si os dais cuenta, es como una especie de jerarquía. La clase A tiene 3 clases derivadas, cada clase derivada tiene otras 2 clases derivadas, es como una especie de jerarquía. Esto si lo dibujamos queda en forma de arbolito. Y también tenemos la herencia híbrida. La herencia híbrida es otro de los modelos. La herencia híbrida combina modelos de herencia, pero es muy sencillo. Vamos a poner aquí una clase A. La clase B hereda de A, la clase C hereda de A. Hasta ahora, si os dais cuenta, es una herencia normal y corriente. Y luego tenemos una clase D que hereda de B y hereda de C. Esto, si lo dibujáis, es un rombo. No sé, aquí tenemos pizarra, creo, ¿no? Ahí, maravilloso. Tenemos una pizarrita. Mirad, la herencia híbrida consiste en que tengo aquí una clase, la clase A, por ejemplo. De esta clase heredan 2, la clase B. Como podéis ver, no me dedico al dibujo por razones más que obvias. Aquí tenemos la clase C. Ambas heredan de A. Y a su vez, tenemos otra clase más, aquí, que hereda de B y C. La clase D hereda de B y C. Por esto se llama híbrida, pues si os das cuenta, tanto B como C es una herencia normal y corriente, es una herencia simple de la clase A, pero luego la clase D es una herencia múltiple de las clases B y C. Por esto se llama herencia híbrida. No está mal, ¿no? O más cosas, si esto no hemos hecho nada más que empezar. No sé dónde iban a compartir pantalla. No sé dónde iban a querer esos guarreteos míos, ahí dibujos chusquerillos. Bueno. No, ya nos hemos desabstraídos. Pero no os preocupéis que si lo de abstracto primero era raro, ahora vienen cosas más raras todavía. De momento, como ya espero que por lo menos la herencia la hayáis visto, que simplemente consiguen que una clase deriva de otra clase y que esas clases heredan las propiedades y métodos de su padre, además de aportar los suyos propios. Dentro de lo que es la herencia está la herencia de clases abstractas, ¿vale? Una clase padre indica cómo hacer ciertas cosas, pero no nos dice cómo, o sea, nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas, pero no cómo, nos dice que tenemos que implementar X funciones, pero que esas funciones las implementemos nosotros, mientras que sí quedan otras funciones hechas, lo tenemos por aquí arriba. Implements.
No, implements no. Implements la vamos a ver después. Me has dejado loco, digo implements, no. Implements es para implementar interfaces, que es el punto siguiente, no, el consecutivo. El que viene ahora no, el próximo. Son las interfaces. Y nada, nos queda ver un par de conceptillos más de programación orientada a objetos. El primero de ellos se llama polimorfismo. Y el polimorfismo consiste en que las clases hijas implementan la misma función, pero hacen distinta cosa. Que dicho así, no tiene mucho que ver. Eso luego lo vemos, Edgar, lo de las clases estáticas. Que dicho así, pues es un poco raro de ver, pero el polimorfismo es trivial de entender. Voy a coger mi pseudo pizarra y el polimorfismo consiste, a ver, aquí arriba. El polimorfismo consiste en que la clase vehículo tiene una función que se llama diola. La clase derivada coche, al heredar de vehículo, también tiene la función diola, ¿verdad? Por al fin y al cabo. Porque la hereda. Sin embargo, yo puedo hacer lo que se conoce como un override. Puedo sobreescribir esta función para que en lugar de decir esto, diga, soy un robot y sé contar del 1, sé contar del 1 al 10. Es decir, cuando yo implemento el polimorfismo, derivo de una clase base, de la clase vehículo. Inherentemente he heredado la función diola, pero la función diola yo no quiero que se comporte como la función diola del padre, sino quiero que haga lo que yo quiero. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo nosotros podemos usar el polimorfismo. Tengo la función class vehículo, vamos a quitar esto y vamos a poner aquí diola system.out.println. Hola. Ahí, no nos vamos a complicar mucho. Public void, ¿vale? Clase base, ni siquiera vamos a ponerle la propiedad y derivo. Vale, Sebastián, puede ser, estoy utilizando la versión 17 del OpenJDK. Puede que esta ya no la tenga, no tenga la herencia múltiple. Si han hecho eso, porque no he visto los cambios recientes en el lenguaje, me parece una decisión muy, muy correcta. Porque al final, cuando tenemos una herencia múltiple, no sabemos qué estamos heredando de dónde. Es un problema gordo. En Go directamente, por ejemplo, prohibieron la herencia. Metieron composición de tipos prohibiendo la herencia. Mataron el problema antes de que existiera. Perfecto. Ajá. Gracias, Sebastián. Pues mira, no me está funcionando con el JDK 17 la herencia múltiple simplemente porque parece que hay un cambio de lenguaje que lo han prohibido. Siento por todos aquellos programadores que lo utilizaban extensivamente que van a tener que rehacer su código. Bueno, vamos con el polimorfismo. Como os decía, el polimorfismo consiste en que una clase derivada implementa la misma función que la clase padre, pero hace algo distinto. Class coche extends vehículo y hace lo mismo. Public void, di hola, system out, println, soy un coche. Ya está. Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido con esto del polimorfismo. Si os dais cuenta, el polimorfismo tiene el mismo prototipo de función en la clase padre y en la clase hija, pero en la clase padre pone hola y en la clase hija soy un coche. Vamos a verlo. Se me dio pues nada, me creo un coche de tipo coche. Di hola. Esto fuera. System out. ¿Cómo que no puede resolver el método? Vamos a ver. System out println coche.diola. No puede resolver el método, perdón.
println, system-out. ¡Ay! Joder, perdonad. Que solamente... Vale. Esto me pasa porque he creado una función, si os dais cuenta, he creado una función que no devuelve nada. No estoy devolviendo un string. Como no estoy devolviendo una cadena de texto, no se lo puedo pasar a system-out.println. Realmente he puesto el system-out.println aquí abajo, ¿vale? Perdonad, ida de olla momentánea. Bueno, pues voy a ejecutar esto, la función diola. Y si os dais cuenta, pone que soy un coche. Si yo quitase esta función, el código sigue funcionando porque no he sobrescrito la función del padre. Le doy y ahora pone hola. Si os dais cuenta, esto es el polimorfismo. Una misma función implementada en dos clases con una relación de dependencia ejecutará la función que esté más cercana en ese nivel de dependencia. Es decir, si yo quiero una instancia de la clase coche, si la función diola existe en la clase coche, ejecutará la función diola en la clase coche. Si no existe esa función en la clase coche, entonces ejecutaré la función diola de mi clase padre. ¿Se entiende? Claro que sí, Edgar. Cuando yo utilizo polimorfismo, lo que hago es crear una función, tanto en el padre como en el hijo. La función del padre y la función del hijo hacen cosas distintas. En este caso, bueno, imprimen un texto, pero es un texto distinto. Bien, pues este polimorfismo involucra que cuando yo invoco al método diola de una clase, si esa clase contiene el método, ejecutaré el método de la clase. Pero si esa clase no contiene el método, ejecutaré el método de mi clase padre, siempre y cuando ese método exista en el padre. Claro, si no existe el método, pues nos dará un error de compilación también. Así que en este caso se ejecuta el diola de coche porque existe este método, y si lo quito ya no se ejecuta porque no existe el método diola en la clase coche, pero como existe la clase vehículo, se ejecutaría este bloquecito de aquí. Eso es el polimorfismo. Los lenguajes, además, no solamente tienen polimorfismo a nivel de métodos de clase. Los lenguajes, algunos de ellos, tienen polimorfismo a nivel de función. ¿Qué quiere decir esto? Pues tan sencillo como que una misma función puede aparecer múltiples veces en una misma clase, devolviendo valores diferentes o aceptando parámetros diferentes o haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, voy a crear aquí una función polimórfica. Exactamente, Coldo. Estos son ejemplos de los conceptos. Luego ya los aplicamos como mejor nos convenga. Una función polimórfica. Función suma números. Y suma los números entero A y entero B. Y devuelve un entero. Devuelve A más B. Luego puedo tener la misma función suma números, pero en este caso flotante A, flotante B. Y devuelve un flotante. Y devuelve A más B. Si os dais cuenta, la función se llama suma números en ambos casos. Se repite el nombre de la función. Sin embargo, los parámetros cambian y lo que devuelve cambia. E incluso puedo tener otra función polimórfica más. Función suma números doble A, doble B, imprime A más B. Vamos a verlo. Voy a usar la clase coche por no crear otra clase y voy a crear las funciones polimórficas. Public, ¿de qué tipos lo vamos a hacer? Public int A, int B, return A más B. Lo vamos a llamar suma números. Siguiendo las convenciones de Java, así. Punto y coma. Public float, suma números. Int float A, float B. Return A más B por 9.0. ¿Vale? Para que haga algo distinto. Se está quejando porque... Bueno, ya está. Public doble, suma números.
Nada. AA, doble B. System out.println. El resultado es A más B. Así. Fijaros, misma función, suma números, suma números, suma números. Pero una de ellas acepta dos enteros y devuelve un entero, otra acepta dos flotantes y devuelve un flotante y además encima lo multiplica por 9, ahí por poner algo. Y la tercera no devuelve nada, acepta dos doubles y lo muestra por pantalla. ¿En qué caso se ejecuta cada una? Pues según el tipo de datos que vosotros le paséis. Si yo llamo a la función coche.sumanúmeros en minúscula y le paso dos enteros, 3,4 o 5, no sé lo que he puesto, ¿cuál se va a ejecutar? Se va a ejecutar sumanúmeros. Para que lo veáis, system out println, soy el sumanúmeros de int. Aquí soy el sumanúmeros de float y aquí soy el sumanúmeros de doble. Así mismo. Si yo ejecuto el código, como le he pasado aquí enteros, soy el sumanúmeros de int. Si ahora le paso valores flotantes, float, voy a forzar que sean float 5, float, ahí va, 20, vamos a ver cuál se ejecuta en este caso. Ahí lo veis, soy el sumanúmeros de float. Y si cojo y le paso dobles, que es el tipo de datos por defecto para decimales, por eso antes he forzado el tipo a float, 2,3, 3.5, lo ejecuto. Soy el sumanúmeros de doble y el resultado es 5.8, que es exactamente el cuerpo que yo le he metido aquí. Misma función, cambia el funcionamiento de la misma según los parámetros que está recibiendo. Eso Edgar lo hace IntelliJ para que yo sepa el nombre del parámetro. Esto no importa, esto en Java no es una construcción de lenguaje, simplemente me está diciendo el entorno, el IntelliJ, me está diciendo que estoy utilizando como parámetro A 2.3 y como parámetro B 3.5. Si yo aquí lo hubiera cambiado por param 1 y doble por param 2, así, pues aquí ahora en un rato me pondrá param 1 2 puntos, param 2 2 puntos. Es simplemente algo que hace el entorno por claridad, para ayudarme a mí, porque como tengo un montón de prototipos, ¿no? Pues, ¿ves? Se está ahí coscando. Fijaros qué pasa. Yo he definido tres funciones con dos ints, con dos dobles o con dos floats. Si yo pongo 2.3,5, voy a poner aquí que sea un float. Quiero que falle. Tendría que quejarse de que no hay ninguna función que implementa esto ahora. No hay ninguna función que implemente esta función con los argumentos primero doble y luego integer. ¿Vale? Tenéis que tener cuidado con eso también. Pero bueno, lo importante de esto es el polimorfismo. Fijaros, una misma función en dos clases hacen cosas distintas. Una misma función implementada de diferente forma, siempre y cuando tenga el mismo nombre, en una misma clase, hace cosas distintas también. Por eso se llama polimorfismo. Sí, Pedro, esto también se llama sobreescritura de métodos. En algunos sitios lo llaman sobreescritura de métodos. El concepto de sobreescritura de métodos es el polimorfismo que hay por debajo. En cada lenguaje se llama de una forma, pero la técnica se llama polimorfismo, o que es un lenguaje polimórfico. El concepto es ese, el polimorfismo. Y nos queda por ver otra cosita, que son las interfaces. Madre mía, esta sesión está potente. Vamos a ver interfaces. Las interfaces son parecidas a las clases abstractas, pero a diferencia de las clases abstractas, no implementan ninguna función, sino que nos dicen lo que nosotros tenemos que implementar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, entonces, interfase
coche. Función acelerar. Número cuánta velocidad. Función frenar. Número cuánta velocidad. Enseguida os lo paso. Mirad, esto es una interface. Una interface lo único que nos dice es que cuando yo cree una clase, tengo que implementar los métodos que esa interface ha definido. Es así de simple. Os paso esto en breve. Un momento. Era así mirando esto de las interfaces. Una interfaz no es ni más ni menos que una forma que yo tengo de expresar o de indicar a un programador que cuando implemente una clase tiene que implementar los métodos definidos en la interfaz. Y esos métodos definidos en la interfaz, ¿cómo los implemento yo? Es fácil. Vamos a olvidarnos del vehículo que hemos tenido hasta ahora. Aquí. Ya está, tenemos un código limpio. Y vamos a empezar por cómo se declara una interfaz. Las interfaces son muy sencillas de entender. Empiezan por la palabra interface, seguido de una llave y seguido del cuerpo de la interface. Aquí vamos a darle un nombre. Bueno, pues vamos a darle el mismo nombre que hemos puesto aquí. Interfase coche. Interfase vehículo, mejor. Al fin y al cabo. Y yo quiero que todas las clases que implementen mi interfaz tengan como poco la función acelerar y la función frenar. Aquí yo no voy a implementar la función, pero sí voy a decirle cuáles son las funciones que el programador tiene que implementar. Acelerar, int, cuánta velocidad. Hace falta aquí que le meta los tipos. Y void, ¿cuál era la otra? Frenar. Frenar, int, cuánta velocidad. Esto es una interfaz. Ahora yo quiero crear una clase coche, pero yo quiero ser cumplidor con la interfaz vehículo. ¿Vale? No voy a heredarla, sino que voy a implementar, no voy a heredar otra clase, sino que ahora voy a implementar una interfaz. Las interfaces las utilizamos cuando queremos crear clases y que esas clases tengan unas funciones previamente definidas. Es decir, nos ponemos todos de acuerdo para que tanto la clase coche como una hipotética clase moto tengan las mismas funciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo luego las voy a utilizar. Pero vamos a empezar por lo más simple, que es definir, explicar cómo se implementa una interfaz. ¿Os acordáis de las clases abstractas? Las abstract class, patatín, patatán. Bueno, pues esto es similar en concepto. Si las clases abstractas nos daban una serie de funciones ya escritas y las órdenes de cuáles debíamos implementar nosotros, la interfaz nos indica qué funciones tenemos que cumplir. ¿Cómo implemento yo una interfaz en Java y en otros lenguajes? Pues con la palabra implements. Implements seguido de la interfaz. Yo estoy diciéndole al compilador que voy a crearme una clase coche. Que mi clase coche va a implementar toda la interfaz vehículo. Y el compilador me está diciendo que tengo errores. ¿Por qué tengo errores en el compilador? Porque me dice que la clase coche tiene que ser una clase abstracta o debe implementar el método abstracto. Anda, si aquí me pone método abstracto. Si os dais cuenta, yo he creado aquí interfaces, pero me está hablando de métodos abstractos. Al fin y al cabo, ¿qué pasa en una interfaz? Si os dais cuenta, la interfaz es similar en concepto a una clase abstracta. Una clase abstracta tiene propiedades y funciones que ya nos da, así como órdenes para implementar otras funciones mediante herencia. La interfaz lo que hace es que nos dice qué funciones tenemos que implementar, pero ni tiene propiedades ni nos da nada hecho. Si os dais cuenta, yo le pongo aquí int acelerar como si fuera una propiedad y me dice que no ha sido inicializada. Aquí le pongo la propiedad, pero no me la dan hecha. Entonces, esto es exactamente igual que antes, ¿vale? Public void acelerar int cuánta velocidad, public void frenar int cuánta velocidad,
Si implemento la interfaz vehículo me dice que tengo que tener una función tipo void que se llame acelerar con un parámetro tipo int y tengo que tener otra función tipo void que se llame frenar con un parámetro tipo int, pues yo se lo doy. Y en el momento en el que yo implemento las funciones definidas en una interfaz, se considera que la interfaz está implementada. Aquí, por ejemplo, en Java es muy explícito. Yo le tengo que decir que la clase coche va a implementar la interfaz vehículo y la va a implementar implementando las funciones que tienen las clases. Otros lenguajes como Go, por ejemplo, satisfacen las interfaces implícitamente. Vosotros en Go, cuando hacéis una serie de funciones, esas funciones se llaman iguales que las funciones definidas en una interfaz, se dice que también estáis cumpliendo con la interfaz, sin poner un implements ni cosas así, porque es inherente. Lo importante, insisto, da igual el lenguaje. Lo importante es entender que una interfaz os da una serie de funciones y en Java incluso os puede dar una serie de variables, de propiedades. Las interfaces se usan para unificar métodos. Esos métodos los vamos a implementar en una clase o en más clases y luego los vamos a invocar. La ventaja principal de la interfaz es que si yo sé que mi clase implementa una interfaz y sé que otra clase mía implementa la misma interfaz, tengo la certeza, tengo la garantía de que tanto en la clase 1 como en la clase 2 voy a tener las mismas funciones. En muchos lenguajes de programación, la mayoría de funciones, la gran mayoría de funciones son interfaces, aunque estén escondidas. Pero esto luego en la siguiente sesión lo vemos. Cuando invoquemos a funciones, vais a ver la gran utilidad de las interfaces, porque se utilizan, y ya os digo, se utilizan muchísimo.